Simplemente accedí a entrar en construcción aeronáutica porque era una buena oportunidad debido a que era una gran empresa. Me animaba el tener conocimiento de mecánica y en aquella época había que sufrir un examen de cultura general para acceder a la escuela de aprendices. Lo aprobé, saqué un buen número y allí me inicié en los 4 cursos de aprendizaje. El primer curso generalizado era tener conocimiento con la herramienta y la manera de ajustar las piezas, una formación importantísima en dibujo también. Y después en el segundo curso se elegía, según los conocimientos, las puntuaciones que habías conseguido en el curso y demás motivos, pues o lo que te gustara, pues elegía el oficio. Después de terminar el tercer curso escolar, de la escuela de aprendices, pasamos al cuarto curso de práctica en la factoría. Empecé como montador eléctrico, montador de electricidad. Todavía recuerdo a los oficiales con los que estuve. Era Manolo Carmona, era Antonio Corral, Salinas. En fábrica no tenía nada que ver, como es natural, la fábrica con la escuela. Lo que sí yo creo que merece la pena resaltar era la disciplina, que si en la escuela era férrea, en fábrica era mucho más, ¿no? Había muchos chavales que ya fumaban y entonces entraban en el subáter con su puerta esta abatible, de estas de que están huecas por abajo y por arriba, entonces, y el vigilante que estaba allí miraba si salía humo. Si salía humo, te ponía una nota y te castigaban, porque te estaba fumando un cigarro a escondidas en el váter. Una gravedad enorme, ¿no? Más o menos lo que está pasando ahora, pero bueno. No quería estudiar, no me gustaba nunca estudiar. Al final tuve que estudiar tanto o más que si hubiera hecho bachiller. Y entré en el Hispanol en preaprendizaje. Hice el primero de aprendizaje y al examen final pues me salté el segundo de aprendizaje. Me pasaron a primero de la prea, pues lo pasé a primero de aprendiz. Eran 2 cursos de preaprendizaje y 4 de aprendizaje. Bueno, pues empecé en esta escuela. Era hábil, ya se me daba bien la lima, y después me pusieron de prueba en exámenes en Madrid, por ejemplo, en hélices para aeronaves, que precisamente saqué oficial primera por las enseñanzas de la escuela, porque tengo un buen recuerdo de profesores y compañeros, ¿no? Entré en las construcciones aeronáuticas en el año 58 y venía de la formación profesional de Villanueva del Río y Minas, que tenía unos talleres. Entonces hice la prueba de ajuste y entré como verificador en unas salas que había de verificación para las piezas. Después a los 4 años aproximadamente, 3 años por ahí, me pasé a montaje, que estaba en aquel tiempo el Azor, este avión bimotor hecho en casa totalmente, y una vez terminada la serie del Azor ya me pasaron al aeropuerto de San Pablo. En el taller me ponen con un oficial a hacer el montaje de los mandos del motor del Heinkel de la Segunda Guerra Mundial, que estaban allí que se lo habían vendido los alemanes a España como una ayuda, ¿no? Pero bueno, eran aviones viejos y entonces empezamos a casa a cambiarle los motores Jumo por los Rolls Royce.
Y entonces ahí me metieron a mí, pero vamos, yo no sabía nada. En la escuela no me habían enseñado nada de montaje, para nada, nada, nada. Tuve que empezar a aprender con este oficial Serra, que era un experto en el tema. Yo me hice los exámenes en hispanoaviación. Ingresé en hispanoaviación y quiero, para que la posible susceptibilidad de algunos compañeros no se justifique, que como compañeros digo que tenían muy buenos y que los sigo teniendo, no ya compañeros sino amigos en construcciones aeronáuticas, de hecho entrañables todos los de mi curso y de fábrica, pero el cambio al entrar en hispanoaviación fue radical. O sea, yo creo que no existía en España otra empresa como Hispanoaviación en aquella época. Como el factor humano, el factor social, era otra cosa completamente diferente de construcción aeronáutica. Para mí, construcción aeronáutica iba uno a trabajar, no voy a decir con miedo, que no lo tuve nunca, porque además me importaba poco que me echaran o que no me echaran. Un respeto sí le he tenido siempre a los superiores, pero allí se palpaba el miedo por todas partes, no se le tenía miedo a los jefes, a los ingenieros, a los maestros, y en hispanoaviación era totalmente diferente. Los maestros, los encargados, los jefes de equipo eran amigos también. Se acababa el trabajo y me mandaban a la Vespa a fabricar las piezas, a quitar la rebaba de las piezas de la Vespa, los parafangos delante de la Vespa, los embellecedores del SEA, porque tenían un convenio, por lo que se ve, los altos mandos de allí tenían concertado con SEA, y las piezas que ellos no podían, pues se hacían allí, como allí teníamos unas buenas prensas, que por cierto, al verificador que había allí, con algunos se ponía muy ciezo y con otros les permitía porque le tendría miedo por lo que fuera. Ese hombre lo tiraron al río por el puente que se abría. Una noche, cuando salieron de la vela, lo tiraron al río. Como anécdota también. Lo mismo, los profesionales eran tan buenos en un sitio como en otro, pero ya digo, la estancia en hispanoaviación, tengo una anécdota, por ejemplo, con un maestro de ajuste, que era Mejía, que, como nos pasa siempre cuando estamos oprimidos, cuando sueltan la mano salimos en torrente, ¿no? Y entonces yo vi la libertad que había en hispanoaviación, y el primer día o el segundo, no sé, los primeros días de mi estancia allí, saqué un infernillo que yo me hice con 3 puntillas, la latita de crema y el alcohol para calentarme el café encima del banco, ¿no? Entonces llegó el maestro Mejía y me dijo, hombre, disimula un poquito, ¿no? Y él mismo me preparó una chapa, hizo una especie de cilindro con una chapa. Entonces me dijo, cuando vayas a calentarte el café, te pones la chapa encima del banco y lo calienta, por lo menos si pasa un jefe o algo que no vea que está. Y luego el bocadillo se tomaba abiertamente en horas de trabajo y no pasaba nada absolutamente, ¿no? En cuanto al tema social de casa, se estaba abriendo un poquito la mano y ya teníamos hasta un delegado. Eso fue una victoria, digamos, una persona delegado, como si fuera de un sindicato, pero que era de casa, que tenía que ir al comedor a probar la comida que nos ponían allí en el comedor para nosotros, que era muy barato, y tiene que ir uno que se nombraba, probar la comida, dar el visto bueno. Y después iba el ingeniero que le tocaba de guardia, probaba la comida también y le daba el gusto bueno. Después, si la comida no estaba buena, porque las cosas que le habían echado no estaría o por lo que fuera, entonces habían manifestaciones en el comedor también, a base de cuchareos, dándolo con la cuchara en la mesa y formando aleos. Entonces llamaban al ingeniero de guardia que había dado el visto bueno, llamaban al delegado. El hombre se encontraba con una tesitura. El hombre llegaba y a probar la comida, pero antes le ponían un vasito de vino y una tapita, con lo que el hombre ya lo tenían casi metido para que dijera que la comida estaba buena. Y después el ingeniero pues llegaba, y cuando lo llamaban porque había jaleo, pues llegaba, probaba la comida y decía, esto es exquisito, ojalá pudiera yo tomar esto en casa, porque no sé qué, en fin, me empezaba a adornar. Entonces un día, como anécdota también, como siempre entraba por la puerta primera del comedor, y la primera mesa es la olla que él metía la cuchara para probar. Bueno, apartar un plato aparte, ¿no? Entonces le echaron
todos los saleros, toda la sal y toda la pimienta y todo en la olla esa donde iba a probar. Y el hombre, cuando probó, metió la cuchara y probó, se le saltaron las lágrimas, como es lógico, y dijo, exquisita. Y se tuvo que volver porque no podía aguantar la respiración. En cuanto a una anécdota de esta, después socialmente se creó como un sindicato vertical, que estábamos en contra, pero que no podíamos salirnos mucho del plato, porque parecía que se había abierto un poquito la mano. Estuvimos haciendo gestiones hasta que llegó una gestión que queríamos hacer una huelga, una manifestación. Entonces pedimos audiencia, nos dijeron que en el sindicato, que era el vertical de la calle del Duque, que no se podía hacer. Pedimos una entrevista con Utrera Molina, el gobernador civil de Sevilla en la época, y entonces, bueno, conseguimos que nos atendiera. Entramos en la reunión esa, y en el momento que se habló de una huelga, nosotros estábamos rodeados de grises por detrás, y estábamos enfrente a ese hombre sentado, Utrera Molina, y cuando se habló la primera palabra, huelga, se levantó, dio dos puñetazos en la mesa, y dijo que la calle había que respetarla. ¿Qué? Y nosotros rodeados de grises. Y al día siguiente, cuando llegamos al trabajo, uno llegó y me dijo, uno de los empleados de los que no había ido, y me dijo, cuando le conté lo que había pasado, pues yo estoy allí, yo le digo, tú vas con los grises detrás, ahora te vas a poner flamenco, hubieras ido en vez de ir. Bueno, pues en el avión, los aviones que venían aquí de los americanos, que venían de la OTAN, los aviones el 101, Phantom, etcétera, etcétera, pues se le hacía el Irán. El Irán era que se desmontaba el avión entero, cableado, elementos y demás, y aquí se le reparaba y se volvía a montar. Sobre esto, pues tengo que hablar que había bases de americanos en Alemania, en muchos sitios. Y aquí fue donde un avión entró en el taller, se desmontó, se volvió a montar, salió, se voló en prueba y no sacó ningún defecto. Entonces los americanos nos dieron una placa conmemorativa de ese hecho, que solamente nos lo dieron aquí a nosotros en Sevilla, que ponía 0 defectos. Quiere decir que el avión, cuando salía del taller, no salía con ningún defecto, que eso era rarísimo. Íbamos a hacer un contrato ellos con la casa Dornier alemana, para fabricar la avioneta, la 225, no, la 227, la 225 ya existía, la 227, y empecé a trabajar en la 227. Estuve en ese intermedio, tuve que ir al lado de la mili, que estuve 50 días, perdí un poquito el ritmo de lo que el trabajo que yo estaba haciendo. Cuando volví a los 50 días después de la mili, de una bandera, me incorporé allí y yo en la Dornier estuve haciendo trabajos muy diversos de montaje y también algunos de reglaje y cositas así, hasta que terminó la Dornier. Como anécdota también, en la Dornier teníamos que entregar 5 avionetas cada mes, que ya entonces era un reto. Y entonces, pero un reto se podía hacer porque estaba todo muy organizado para sacarlo y estaba muy bien previsto. Lo que ocurre es que después no entregaba la avioneta porque faltaba un altímetro o un anemómetro o un variómetro, que nosotros no teníamos nada que ver con eso, no teníamos nada que ver. Entonces, ¿qué hacía? Pues la picardía para cobrar, nos daban por cada avión entregado, cada avioneta entregada, nos daban 400 pesetas en la época, que por 5 era un dinero. Y entonces, para conseguir esas pesetas, pues ¿qué hacíamos? Pues robarle a las avionetas que ya estaban entregadas, ya estaban probadas, le robábamos el altímetro y se lo poníamos a las que tenían que verificar. Verificaban, ponían el sello que estaba entregado y esa cobrábamos las pesetas. como cosa de la picaresca que había, a pesar de toda la vigilancia que teníamos y todo. Total. Se terminó la serie de 50 avionetas que fabricamos aquí. Y bueno, pues muy bien, las avionetas volaron y todo pues perfectamente. Vino el primer aviocar.
que era el 10, porque los demás eran los que habían en Madrid, en Getafe, pues habían usado para meterlo en el túnel, probar la resistencia de la sala, del fuselaje, etcétera, etcétera. Entonces, el primer aviocar que vino era el número 10, el C-212. Le vendimos a Portugal, como dije, le vendimos a Argentina. Entonces venían de Argentina, Portugal, Indonesia, venían pues a que le enseñáramos el manejo del avión, las averías, el montaje, etcétera, etcétera. Los indonesios vinieron, que venían, las criaturas estas venían de haber sido esclavos de los holandeses, y nosotros, de las formas que somos, le dimos todo, le enseñamos todo con el cariño que nosotros le damos y demás. Estas criaturas se abrieron de una forma que aprendían incluso mejor que nosotros, porque nada más que se les decía cualquier cosa lo absorbían todo, porque las criaturas venían de una forma de gobierno que era, en aquel tiempo era Suharto, que era muy... Aunque estos eran todos militares, eran capitanes, coroneles, sí, pero que en la forma que teníamos nosotros de enseñarles las cosas, abriéndonos todo, pues... Una faceta de trabajo en construcción aeronáutica empezaba a crearse la industria auxiliar. La industria auxiliar que proporcionaba el que tú pudieras ir vendiendo la tecnología que en aquellos momentos teníamos. Se creaban empresas como Raemo y muchas empresas más que empezaron haciendo pequeñas partes de componentes del avión hasta incluso llegar que hoy en día se fabrica, por ejemplo, el plano medio, la sala en Indonesia del 235 y todo, casi todos los componentes, quiero recordar que se hacen fuera y aquí se hace ya la integración total del 235 y el aviocar. Hoy en día, el ver el montaje del 235, nosotros nos quedamos maravillados. Hoy en día todo es automático, sencillo y eficaz. Bueno, voy a leer un acróstico que hice resumiendo un poco mi paso por mis recuerdos en estas dos empresas. Y dice así: compañeros entrañables de pubertad y juventud, aprendizaje primero de buen hacer y aptitud. Somos la generación de la posguerra en el sur. Aplicamos lo aprendido con carisma y gratitud. Ya pasaron muchos años, solo recuerdos nos quedan. Hemos trabajado duro honrando a nuestras escuelas. Algunos hicieron empresa, otros salimos afuera. Satisfechos hemos dado lo mejor de la cantera y, aunque el tiempo es implacable y muchos se nos han ido, el compañerismo impera. Y lo dedico a todos los miembros de la Asociación de Jubilados de CASA y ASA, compañeros y amigos con mis recuerdos y cariño.